Buen día. Continuando con el taller de trámite y sustanciación de medios de impugnación. En la clase pasada analizamos la presentación de la demanda y concluimos con el aviso de la misma a la autoridad competente para resolver. A continuación platicaremos sobre los siguientes actos. El que continúa es la publicitación. Señala el artículo 17 de la Ley de Medios que debe publicitarse el medio de impugnación y hacerse del conocimiento público. ¿Cómo se hace esto? A través de una cédula, dice la propia ley, que durante el plazo de 72 horas se fije en los estrados respectivos o por cualquier otro procedimiento que garantice fehacientemente la publicidad del escrito. La intención de esta publicitación es otorgar la oportunidad a quien se sienta con derecho para que acuda y manifieste lo que a su interés convenga para sostener la legalidad del acto o manifestar lo que considere pertinente. Normalmente se hace a través de escritos de terceros interesados. Tratándose del juicio de inconformidad, también se contempla una figura que es el coadyuvante, que es prácticamente el candidato que contendió en la elección. ¿Qué contiene la cédula de publicitación? Bueno, de manera general, lo que contiene es la fecha, el lugar, la hora en la que se recibió el medio de impugnación y se hace referencia específicamente a quién promueve, qué promueve y contra qué promueve. Es decir, al actor, a la autoridad responsable y el acto reclamado. La ley no lo señala como tal, pero es importante fijar en los estrados, además de la cédula que se presenta, que se elabora respecto de la publicitación, una copia de la demanda con la finalidad de que quien tenga interés pueda consultarla y manifestar lo que su interés convenga. Igualmente se estila levantar una razón de la fijación de esta cédula para que se tenga constancia de la hora de inicio de las 72 horas y cuando se retira la misma, también una cédula de retiro. Todas estas constancias en original deben ser remitidas junto con el expediente que al efecto se prepare, se elabore. En algunos casos existen autoridades que reciben medios de impugnación, pero que combaten actos y resoluciones que no les son propios, sino que son de otra autoridad. En este caso, la propia ley dispone lo siguiente: deben remitirlo sin trámite adicional alguno al órgano del instituto o de la sala del tribunal electoral competente para tramitarlo. En estos casos existe, en el caso del tribunal electoral, cuando sucede esto en sus salas regionales, el acuerdo 1 de 2014, el acuerdo general 1 de 2014 emitido por la sala superior, dispone que tienen que remitirlo a las salas regionales en el plazo de 72 horas, ya sea porque reciben un asunto cuya competencia es de sala superior o bien porque tienen dudas sobre la competencia y esto lo plantean directamente ante la sala. Ya veremos el tema de solicitudes de planteamientos de competencia un poco más adelante. Sobre el tema tenemos jurisprudencia también emitida por la Sala Superior de 1998, la 48 de 1998, donde se establece que el medio de impugnación presentado ante la autoridad distinta a la emisora del acto debe remitirse de inmediato a esta. Recordemos que en la clase anterior dejamos claro que a partir del criterio jurisprudencial emitido por la Sala Superior en 2013, las salas que integran el tribunal son una unidad, por lo tanto, el plazo se interrumpe para la presentación del medio de impugnación cuando el asunto se presenta directamente ante cualquiera de las salas del tribunal y aun cuando no tengan competencia para resolver el medio de impugnación. Decíamos que esto porque finalmente
existe la intención del justiciable para presentar el medio de impugnación y este ya se encuentra, si bien no ante la autoridad responsable, ya se encuentra ante la autoridad competente para resolver, entendida esta como el Tribunal Electoral. ¿Qué es lo que hace el Tribunal Electoral cualquiera de sus salas cuando recibe un medio de impugnación y directamente ante ellos, es decir, ante la oficialidad de partes? ¿Qué hace el tribunal? Bueno, finalmente lo recibe y remite de inmediato las constancias a través de un acuerdo que emite la presidencia y la Secretaría General de Acuerdos a la autoridad competente con la finalidad de que tramiten el medio de impugnación, integren el expediente y lo remitan, es decir, para que se cumpla lo establecido en el 17 y en el 18 de la ley del sistema de medios de impugnación en materia electoral. Evidentemente, mientras está este plazo de 72 horas, la autoridad responsable tiene que integrar el expediente relacionado con el medio de impugnación y, en su caso, recibir los escritos de tercero interesado que se presenten. Estos escritos, pues, tienen que cumplir con los mismos requisitos o con requisitos similares, mejor dicho, al escrito de demanda. Por escrito, el nombre del tercero interesado, señalar un domicilio para recibir notificaciones, acompañar los documentos necesarios para acreditar la personería y precisar la razón del interés jurídico en que se funden las pretensiones concretas del compareciente. Igualmente podrían ofrecer y aportar pruebas. Los escritos de tercero interesado serán valorados por la autoridad competente para resolver con la finalidad de otorgarles ese carácter o no. Aquí hay que hacer una pausa y comentar lo siguiente. La autoridad que recibe un medio de impugnación no puede de ninguna manera tratar de perfeccionar el mismo medio de impugnación a través de requerimientos. La autoridad recibe, integra expediente, rinde informe circunstanciado, publicita el medio de impugnación y en su momento procesal lo remite a la responsable, a la competente para resolver. Pero ellos no pueden perfeccionarlo y decirle, ¿sabes qué? No viene firmado, te requiero para que lo firmes, ni mucho menos. Es una cuestión que le corresponde hacer ya a la etapa de sustanciación, la cual corre a cargo de la sala competente o la autoridad competente, autoridad jurisdiccional competente para resolver. Bien. Sobre los temas de terceros interesados existen varias jurisprudencias que son, o tesis y jurisprudencias que sugiero sean analizadas por ustedes. Por ejemplo, la jurisprudencia 34 de 2016, que señala: terceros interesados, la publicitación por estrados es un instrumento válido y razonable para notificar la interposición de un medio de impugnación. Igualmente existe la tesis 31 de 2014, terceros interesados, corresponde al pleno del órgano jurisdiccional tener por no interpuesto el escrito de comparecencia. Esto porque se advirtieron, tratándose de tribunales electorales locales, que en algunos casos la valoración se hacía por el magistrado instructor, pero este criterio señala que la valoración de otorgarles el carácter a quienes acuden mediante su escrito de terceros interesados, otorgar, más bien tener por no interpuesto el escrito de comparecencia, corresponde al pleno directamente. Otra tesis es otra jurisprudencia es la 34 de 2016, que señala: terceros interesados, la publicitación por estrados es un instrumento válido y razonable. Esta ya la mencionamos con antelación. Y lo que les comentaba hace un momento respecto de los requerimientos que pudiera realizar la autoridad responsable, no están permitidos. Es la jurisprudencia 50 de 2002, que señala: requerimiento, la autoridad responsable no está facultada para realizarlo en el trámite de los medios de impugnación en materia electoral. Esto le corresponde a la etapa de sustanciación, a la etapa de instrucción, tal como lo comentábamos con antelación. Ahora bien, una vez durante el plazo de 72 horas que tenemos, que cuenta la autoridad, para
publicitar el medio de impugnación, la propia autoridad tiene que integrar el expediente. Es el momento para que con seriedad se analice la impugnación que se presenta y se integren las constancias necesarias para sostener la legalidad del acto, evidentemente copia o certificada u original del documento donde consta el acto que se reclama, tratándose de acciones, y la elaboración del informe circunstanciado. Dice el artículo 18 que después de las 72 horas de publicitación vamos a retirar nuestras constancias que obran publicadas en los estrados, vamos a integrar el expediente y tenemos dentro de las 24 horas siguientes la obligación de remitir al órgano competente del instituto del tribunal el expediente formado con motivo de la presentación del medio de impugnación. Y ese expediente tiene que contener lo siguiente en términos del artículo 18 de la Ley de Medios: el escrito original mediante el cual se presenta el medio de impugnación, las pruebas y toda la documentación que haya anexado, la copia del documento en el que conste el acto o resolución impugnado y la documentación relacionada. En su caso, si se presentaron escritos de terceros interesados o de coadyuvantes, también anexar los escritos, así como todas las pruebas y documentación que hayan presentado. Luego, aquí hay que hacer un paréntesis. Tratándose del juicio de inconformidad, la propia ley señala con claridad lo siguiente. Recuerden que el juicio de inconformidad es el medio de impugnación a través del cual se impugnan los resultados electorales. Entonces, en este caso hay que remitir, la autoridad responsable tiene la obligación de remitir el expediente completo con todas las actas y las hojas de incidentes levantadas por la autoridad electoral, así como los escritos de incidentes y de protesta que se hayan presentado. En este caso, la autoridad está hablando, más bien la ley está hablando de el expediente de casilla, que normalmente contiene un acta de jornada electoral, un acta de escrutinio y cómputo, las hojas de incidentes que en su caso se hayan levantado, los escritos de incidente y los escritos de protesta que en su caso se hayan también presentado ante la casilla. Y luego, la ley obliga a rendir un informe circunstanciado y remitir cualquier otro documento que esté relacionado con el acto que se está impugnando. Ahora bien, el informe circunstanciado. Es fundamental rendir el informe circunstanciado. Si bien es cierto que el acto se debe sostener propiamente por la fundamentación y la motivación, por las razones que se establezcan en el documento que se está impugnando, también es cierto que el informe circunstanciado puede generar una presunción o puede establecer ciertos datos que normalmente no son factibles de incluir en un documento formal, en un acuerdo o en una resolución que se esté impugnando. Por ende, el informe circunstanciado debe ser tomado con toda la seriedad del caso y debe rendirse el mismo. ¿Por qué comentamos esto? Pues porque hemos recibido informes circunstanciados en donde se ciñen prácticamente a señalar lo que establece la primera fracción, que dice señalar si el promovente tiene acreditada su personería ante el órgano. Dices, el promovente tiene reconocida la personería. 2, respecto del acto que se reclama, me remito a las consideraciones señaladas en el documento base, ¿no? Esta parte, si bien puede hacerse, yo sugeriría que no se hiciera. Aprovechemos la oportunidad con que cuenta la autoridad responsable para rendir el informe y manifestemos lo que al interés convenga. Es cierto que, que el informe circunstanciado no va a subsanar los errores que posiblemente pudieran contenerse en el acto reclamado. Eso es cierto, pero también es cierto que el informe circunstanciado puede dar cierta claridad a determinadas circunstancias, de ahí la importancia de rendir el mismo. Ahora, si somos autoridades competentes, si formas parte de un tribunal electoral o de alguna sala regional, en este caso sugiero analizar con detenimiento el informe circunstanciado. Puede generar alguna presunción, lo dice la jurisprudencia, no forma parte de la litis, también lo establece la jurisprudencia. Sin embargo, el propio informe circunstanciado puede dar cierta línea, nos puede abrir algunas opciones de análisis
para el expediente. Entonces, la sugerencia es rendirlo de manera seria. Dice que el informe circunstanciado, dice la ley, debe contener lo siguiente: la mención si el promovente o el compareciente tiene reconocida su personería, y luego los motivos y fundamentos jurídicos que considere pertinente para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto o resolución impugnado. Y algo muy importante, la firma y el cargo y el nombre del funcionario que rinde el mismo. Este informe circunstanciado, bueno, tiene que ser remitido directamente con el expediente que al efecto se integre. Bien, dicho lo anterior, algunas de las jurisprudencias y tesis que ha emitido la Sala Superior respecto del informe circunstanciado son las siguientes. En 2002, la tesis 57, que señala el informe circunstanciado, la omisión de referirse a hechos alegados por el actor en su escrito primigenio no conlleva a tenerlos por ciertos como sanción. Evidentemente, la obligación de la autoridad responsable al rendir el informe circunstanciado únicamente es señalar los preceptos jurídicos aplicables al caso, así como aquellas cuestiones pertinentes que estime para sostener la legalidad del mismo. Igualmente, encontramos una tesis de 1998 que señala informe circunstanciado, su contenido puede generar una presunción, que era prácticamente lo que ya habíamos señalado con antelación. Otra de las tesis también es informe circunstanciado, no forma parte de la litis. Evidentemente, la litis se traba entre el acto reclamado y los agravios expuestos por el inconforme. Finalmente, el informe circunstanciado únicamente es la oportunidad que tiene la autoridad señalada como responsable para sostener la legalidad del acto. Y también una tesis más que señala informe circunstanciado quienes tienen la obligación legal para rendirlo. Este es un tema particular porque el informe circunstanciado debe ser firmado en tratándose de los consejos distritales, ya sea del Instituto Nacional Electoral o de las OPLES, ordinariamente por el presidente del consejo distrital o bien por el vocal ejecutivo. Sin embargo, atendiendo a las funciones que desempeña el secretario del Consejo, a partir de lo señalado en esta tesis, es factible que también lo rinda él. Finalmente, los secretarios del Consejo, de los órganos distritales o locales del Instituto Nacional Electoral o bien de las OPLES, de los OPLES, perdón, pues son los funcionarios que están también relacionados con la función jurisdiccional, más bien con la función de administrativa electoral en este caso. De ahí que también se conceda la oportunidad o la opción para que sea el secretario del Consejo Distrital quien pueda asignar y rendir este informe circunstancial. Bien, una vez que se cuenta con todos los elementos y con el expediente integrado, ahora procede la remisión del expediente a el órgano competente para resolver. Y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, recordemos, son 72 horas a partir de que se publicitó el medio de impugnación, luego a partir de que se publicitó para la integración del expediente, concluidas esas 72 horas, dentro de las 24 horas siguientes hay que remitirlo a la autoridad responsable, competente para resolver. Sin embargo, también existen algunas excepciones respecto de este tema. Por ejemplo, tratándose del juicio de revisión constitucional electoral, la propia ley señala que en su artículo 90, que quien reciba el medio de impugnación relacionado con un juicio de revisión constitucional, lo remitirá de inmediato a la sala del tribunal competente junto con sus anexos, el expediente completo que se haya dictado, el acto de resolución impugnada y el informe circunstanciado, y con posterioridad remitirá todas aquellas constancias relacionadas con la publicitación, o si acude algún tercero interesado, también las remitirá con posterioridad.
Esto por la urgencia para resolver este tipo de asuntos, sobre todo tratándose de resultados electorales, donde existen plazos fatales y por ende debe preverse que ante la presentación de alguno de estos medios de impugnación donde se estén controvirtiendo los resultados de una elección, es preferible contar de inmediato con la documentación en la sala competente para resolver y mientras tanto se está sustanciando el asunto, corren las 72 horas para respetar la posibilidad de que quien se considere con derecho pueda acudir en su carácter de tercero interesado. Algo similar sucede con los recursos de revisión del procedimiento administrativo sancionador, donde a partir de lo establecido en el acuerdo general emitido por esta Sala Superior 4 de 2014, este tipo de demandas también tiene que remitirse de manera inmediata a la Sala Superior para su resolución, sobre todo por la naturaleza del asunto. Señala el propio acuerdo que dada la naturaleza de la impugnación y la prontitud con que debe resolverse, recuerden que tratándose del procedimiento especial sancionador, pues se tratan de evitar los efectos perniciosos que puedan ocasionarse con los actos que estén controvirtiéndose. Entonces, dado esto, dice que dentro de las 24 horas deberá remitirse el original de la demanda, los anexos de la misma, el expediente del procedimiento especial sancionador y posterior a esto ya la integración del expediente y la remisión de las demás constancias. He ahí el tema relacionado con una excepción a la remisión del expediente, donde ordinariamente se integra todo el expediente y se remite 72 horas y dentro de las 24 horas posteriores. Pero tratándose de juicio de revisión constitucional electoral y tratándose de procedimiento especial, recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, en este caso sí es necesario que se remita con antelación la demanda y el informe circunstanciado. Sería, hasta acá dejaríamos la parte correspondiente a la remisión, al trámite respecto desde la presentación del medio de impugnación, más bien desde la presentación y el aviso de presentación del medio de impugnación hasta la remisión a la autoridad responsable. En la siguiente clase podremos platicar un poco sobre la recepción que se hace ahora sí ya del medio de impugnación en la sala competente para resolver, el turno a las ponencias y con posterioridad platicaremos sobre la sustanciación, la etapa de instrucción del medio de impugnación, finalmente la resolución y en su caso las aclaraciones de sentencias o los incidentes relacionados con la misma, así como los cumplimientos. Pues no me resta más que despedirme. Muchas gracias. Buenas tardes.